La risa que escuchaste, o esa media sonrisa que dolió más que una discusión entera, no fue una tontería sin importancia, te hizo bajar el brillo justo cuando estabas a punto de acertar en algo grande. Lo más fuerte no es que intentaran hacerte pequeño, lo más fuerte es que lo hicieron, cuando ya notaban que algo en ti empezaba a colocarse, aunque por fuera siguieras doblando ropa, respondiendo con calma y aparentando normalidad. Se ve una escena muy concreta, una conversación donde cambiaste de tema para no discutir, y al llegar a casa te quedaste mirando cualquier cosa, una taza, una baldosa, el móvil apagado, con esa mezcla rara de rabia y lucidez. Porque aquí no aparece una humillación aislada, aparece un intento de frenarte, y eso cambia la lectura entera, porque cuando alguien se burla justo antes de un avance, casi siempre ha visto antes que tú la puerta que empieza a abrirse. Siento además que esa puerta no es solo emocional, trae nombre, trae resultado, y trae una reparación que va a obligar a más de una persona a revisar lo que dijo de ti, aunque nadie vaya a pedir perdón como en las películas. Llevas un tiempo haciendo algo que parece pequeño, pero no lo es, has ido tragando comentarios, silencios incómodos, bromas con filo, y aún así seguiste atendiendo lo tuyo, pagando lo que toca, cumpliendo aunque por dentro hubiera cansancio. Eso ha creado una tensión extraña, porque quien esperaba verte reaccionar a lo grande, ahora no entiende por qué mantienes el pulso firme, y ese desconcierto les inquieta más que cualquier enfrentamiento. Aquí se marca una verdad incómoda, no estaban riéndose solo de una idea tuya, estaban probando cuánto podían empujarte, antes de que renunciaras a esa parte de ti que todavía no habían logrado apagar. Hay una persona concreta, cercana o habitual, que usó el humor como disfraz, soltando frases que parecían ligeras, pero dejaban pozo, igual que cuando alguien te cambia el tono por teléfono, y notas el golpe aunque diga que no pasa nada. Esa persona no tiene tanta seguridad como aparenta, porque en el fondo compara, mide, observa, y hay algo de tu forma de sostenerte, que le remueve más de lo que reconoce delante de nadie. Lo interesante es que esa burla, que parecía señal de poder, en realidad fue una señal de miedo, y en cuanto entiendes eso, cambian muchas piezas de sitio, incluso detalles de semanas atrás que parecían sueltos. Si quieres ver cómo se pone en su sitio esa burla, y cómo recuperas el lugar que ya era tuyo, escribe en comentarios, mi luz vuelve a su sitio, deja tu like y suscríbete, porque todavía falta entender qué les hizo notar que estabas a punto de adelantarte. No estabas exagerando al sentir que algo se torció, pero tampoco estabas viendo toda la escena, porque mientras pensabas que aquello había sido un freno, se estaba formando una prueba de contraste que ahora va a jugar a tu favor. Cuando una persona de fuego como la de Leo, decide bajar el volumen para observar, suele descubrir la verdad sin necesidad de perseguirla, y eso es exactamente lo que ha pasado aquí. Has visto más de lo que dijiste. Se repite la imagen de alguien que te habla, con una mezcla de curiosidad y superioridad, como quien quiere sonsacar sin parecer interesado, y eso indica que tus movimientos despiertan atención, aunque no lo reconozcan en alto. La parte más delicada es esta, hubo un momento en que casi llegaste a creer su versión, casi pensaste que tal vez estabas pidiendo demasiado, soñando demasiado, o confiando en algo que no tocaba todavía. Pero esa duda, que parecía debilidad, está a punto de convertirse en tu prueba más limpia, porque te obligó a revisar, a afinar, y ahora no avanzas por impulso, avanzas con una claridad que asusta precisamente a quien te subestimó. Se ve un cansancio muy concreto, el de seguir con la vida normal, mientras por dentro intentas recomponer una frase que te dolió, el de abrir la nevera sin hambre, o dejar una tarea a medias porque la cabeza vuelve sola a aquella escena. No fue dramatismo, fue impacto, y a veces duele más una burla bien colocada que un rechazo directo, porque se te mete debajo de la piel y se mezcla con inseguridades antiguas. Aquí entra además un eco del pasado, otra etapa en la que también te cuestionaron, quizá por destacar, por cambiar, por no encajar en el guión cómodo que otros habían escrito para ti. Pero cuidado con esta vuelta del pasado, porque no viene para repetir daño, viene para cerrar un patrón, y eso lo cambia todo. Ya no estás en aquel punto donde necesitabas aprobación para moverte. Ahora hay más temple, más observación, y una especie de cansancio sagrado que ya no tolera perder tiempo, con quien juega a bajarte para sentirse por encima. Quiero que te fijes en algo, desde que ocurrió ese comentario o esa risa, también empezaron a darse pequeños desajustes alrededor de esa gente, respuestas torpes, contradicciones, una sensación de que no coordinan igual.
No es casual. Cuando alguien intenta apagar una luz ajena sin razón limpia, su propio discurso empieza a hacer agua, y el entorno acaba notándolo aunque nadie lo diga a la primera. Quiero saber si también notaste ese instante raro, en que una broma dejó de parecer broma, porque esa sensación tan concreta suele confirmar mucho más de lo que parece. Hay una mejora material asomando, y esto importa mucho, porque la reparación no va a quedarse solo en lo emocional. Se ve movimiento en trabajo, dinero, cobro pendiente, oportunidad, o una conversación útil que abre una vía más estable. Y precisamente por eso la burla se entiende de otra manera. No estaban riéndose de un sueño infantil, estaban intentando rebajar una posibilidad real que intuían cerca, aunque aún no tuviera forma definitiva. A veces se nota en detalles absurdos. Alguien te pregunta demasiado por tus planes, o te lanza una ironía justo cuando mencionas una idea, como quien tantea si todavía te crees capaz. Esa posibilidad material tiene además un componente de reconocimiento. No hablo solo de ganar más o respirar mejor, hablo de ocupar un sitio donde tu criterio cuenta, donde no hace falta justificar cada paso como si pidieras permiso. Lo fuerte es que esta puerta no llega desde el lugar donde más esfuerzo hiciste, llega por un cruce inesperado, una persona que vuelve a pensar en ti, un contacto que retoma, o una circunstancia que parecía menor y acaba siendo la correcta. Aquí se abre otra capa, porque tal vez llevas tiempo lamentando una demora, y sin embargo esa demora te apartó de una opción peor, una de esas que al principio parecen salvación, y luego te exprimen por dentro. Lo que creías tardanza tenía algo de protección, y por eso ahora el avance entra con más verdad, menos humo, y bastante más futuro del que imaginabas hace poco. Hay alguien que empieza a notar que te estás recolocando, no porque le hayas contado grandes planes, sino porque cambió tu forma de responder, tu forma de mirar, incluso ese silencio nuevo con el que ya no entras en provocaciones. Esa persona esperaba seguir teniendo la medida de tus nervios, pero el guión se le movió, y cuando eso pasa, salen gestos que delatan más que cualquier confesión, prisas extrañas, comentarios duplicados, una dulzura rara que no encaja. Lo digo claro, una parte del entorno ya percibe que te va a ir bien, y algunos se alegran de verdad, pero otro foco, más pequeño y más ruidoso, está intentando colocarse antes de que el cambio sea evidente. No te hablo de una conspiración absurda, te hablo de algo muy humano, la incomodidad de quien se acostumbró a verte sosteniendo sin reclamar, y ahora teme quedarse sin el privilegio de opinar sobre tu camino. A veces se nota en la típica frase soltada mientras se recoge la mesa, o mientras se espera en el coche, esa clase de comentario que parece inofensivo, y en realidad busca bajarte una raya. Si esto te está rozando por dentro, me encantará leerte abajo con una sola cosa: si eres más de guardar silencio o de contestar al momento, cuando alguien se pasa. Esa respuesta tuya, por simple que parezca, también habla del punto exacto donde estás dejando atrás una etapa. Veo además una presencia protectora muy firme, como una guía antigua, que no necesita hacer ruido para apartarte de lo que no conviene, y eso se ha notado en varios retrasos que al principio te fastidiaron bastante. Una cita que no se dio, una respuesta que tardó, un plan que se cayó, todo eso llevaba dentro una limpieza, porque te estaban apartando de manos poco claras, y de promesas que luego habrían pesado. Cuando se revela esto, la burla inicial queda todavía más fea, porque mientras algunos se permitían hablar de ti con ligereza, había una protección real sosteniéndote hacia un lugar más digno. No todo el mundo supo ver el desgaste que llevabas, porque seguías funcionando, seguías apareciendo, seguías resolviendo, y la gente confunde mucho la resistencia con que no duele. Pero por dentro hubo noches de dar vueltas, mañanas espesas, y momentos de pensar que quizá tocaba conformarse un poco, como quien ajusta la vida para que al menos no haga tanto ruido. Eso no era resignación verdadera, era cansancio acumulado, y ahora precisamente por haber pasado por ahí, distingues mejor quién quiere verte bien, y quién solo quiere verte disponible. Aquí entra una noticia o un dato que llega por una vía indirecta, algo que escuchas sin buscarlo, un comentario de tercera persona, una reacción, un cambio de actitud, y de pronto entiendes que se habló más de ti de lo que sabías. No para asustarte, sino para confirmarte algo. Estabas generando impacto incluso cuando te sentías estancado, incluso mientras dudabas, incluso mientras pensabas que tu luz apenas molestaba ya a nadie. Eso da mucha rabia al principio, pero después coloca una verdad fuerte: no estabas fuera del juego, estabas siendo observado con más atención de la que imaginabas.
Y cuando algo ha sido tan mirado, suele ser porque tiene capacidad de mover piezas, no porque sea irrelevante. Dime abajo si también te pasa, que notas enseguida cuando hablan de ti sin estar delante, porque esa intuición tan doméstica, tan de un gesto o un tono, aquí va muy afinada. Ahora mismo conviene confiar más en ese radar tuyo, que en la versión suavizada que algunos intentan vender. Hay otro detalle, una persona que parecía neutral no era tan neutral, simplemente no quería exponerse demasiado pronto, y pronto va a mostrar más apoyo del que esperas. Puede ser alguien del trabajo, de un entorno familiar, o incluso una amistad que observa mucho y habla poco, de esas que no te llenan la cabeza, pero cuando abren la boca dicen justo lo que toca. Su papel aquí es importante, porque rompe una sensación de aislamiento que te pesó bastante, y además confirma que tu valor no estaba siendo visto solo por ti. No confundas prudencia con indiferencia, porque varias personas estaban esperando pruebas, no por mala intención, sino porque tu proceso todavía necesitaba una vuelta de realidad, para mostrarse sólido. Esa vuelta ya está llegando, y por eso cambia también la energía del entorno. De la ironía se pasa a la cautela, y de la cautela se pasa al interés. Se ve incluso a alguien intentando acercarse desde un tono más amable, como quien quiere rehacer imagen antes de que tu avance sea demasiado visible. No hace falta cerrar puertas con escándalo, pero sí conviene recordar quién estaba cuando te tocó sostenerte sin aplausos. Ahí está una parte de la justicia, no tanto en castigar, sino en dejar de ofrecer el mismo acceso a quien no supo cuidar tu proceso. Hay memoria en todo esto, y no me refiero solo a la tuya, el entorno guarda registro, aunque nadie lo admita, de quién empujó, quién se burló, quién se hizo el despistado, y quién sostuvo sin pedir nada. Luego, cuando la vida gira, ese registro pesa, porque la gente nota las incoherencias ajenas, aunque no las nombre durante la comida del domingo o en un pasillo cualquiera. Por eso la reparación que viene no necesita grandes discursos, va a notarse en miradas, en cambios de trato, en el modo en que ciertas personas dejan de permitirse contigo lo que antes sí. Lo que parecía una simple ofensa se convierte ahora en una frontera, porque desde entonces empezaste a detectar con más claridad a quién contabas tus planes, cuánto explicabas, y dónde te convenía guardar silencio hasta tener algo firme. Eso no te vuelve frío, te vuelve sabio, y esa sabiduría, ganada a base de decepción pequeña pero repetida, te protege más que cualquier promesa externa. Me haría ilusión leerte en comentarios, si eres de contar tus planes enseguida o de guardarlos hasta el final, porque esa costumbre dice mucho del aprendizaje que llevas detrás. Hay también un asunto afectivo mezclado con todo esto, no necesariamente una historia grande de amor, puede ser alguien que siente más de lo que muestra, y que observó cómo te trataban sin intervenir cuando debía. Esa pasividad dejó marca, porque una cosa es no saber qué hacer, y otra distinta es mirar hacia otro lado, cuando alguien importante para ti queda en posición incómoda. Ahora esa persona quiere acercarse con más verdad, pero todavía arrastra culpa, y por eso su movimiento parece torpe, intermitente, como quien ensaya mensajes en la cabeza y luego escribe otra cosa. Lo relevante no es si vuelve perfecto, porque no vuelve perfecto, lo relevante es que empieza a entender cuánto pesó su silencio, y eso cambia la calidad de cualquier acercamiento futuro. Aquí aparece un ajuste muy claro, ya no te sirve la compañía ambigua, ya no te vale ese vínculo, que solo se activa cuando te ve más fuerte o más inaccesible. La burla que viviste no solo te abrió los ojos con ciertas personas hostiles, también te mostró quién no supo estar a la altura cuando la situación lo pedía. Y esa comprensión, aunque duela, te está ahorrando meses de confusión emocional. Se ve una escena doméstica muy reconocible, tú haciendo cualquier cosa mecánica, quizá doblando una manga, fregando un vaso, ordenando un cajón, y de repente entendiendo una verdad completa que antes no terminaba de cuadrar. No era falta de valor por tu parte, era exceso de comodidad ajena, se habían acostumbrado a que fueras luz accesible, generosa, y siempre disponible para ser interpretada por otros. En cuanto empezaste a reservarte, a cuidar mejor tus tiempos, o a no justificar cada paso, entró la incomodidad, y esa incomodidad se disfrazó de burla para ver si recuperaban control. Aquí me sale con fuerza una mejora de imagen personal, no por apariencia solamente, aunque también puede notarse en eso, sino por presencia, por cómo ocupas el espacio sin pedir permiso, por cómo se te escucha distinto cuando ya no buscas convencer a nadie. Esa transformación no es inmediata, pero ya está en marcha,
y va a tener un efecto curioso. Gente que antes no te daba valor empezará a tratarte con una seriedad nueva. No porque hayan mejorado de corazón de un día para otro, sino porque el resultado visible obliga, y cuando el resultado llega, cambia el idioma de muchos. Quiero saber si también has sentido ese giro, cuando alguien que antes dudaba de ti, empieza a hablarte con una educación repentina que casi da risa. Ese momento todavía no ha mostrado toda su dimensión, y ahí queda una parte muy jugosa de esta historia. Hay un tema de papeles, mensajes, propuesta o movimiento práctico que te saca de una espera larga, y aquí conviene no contarlo todo demasiado pronto en cuanto se active, porque aún hay ojos pendientes de medir tu avance. No digo que te escondas, digo que protejas la semilla hasta que agarre bien, como cuando una buena noticia necesita primero silencio, para crecer sin manos encima. Lo que se ve es favorable, trae estabilidad y una sensación de suelo más firme, de esas que te dejan dormir mejor, y hacer planes sin esa tensión constante en la nuca. Esa estabilidad además toca autoestima real, no la de las frases bonitas, sino la de mirarte y notar que vuelves a creer en tu criterio, en tu ritmo, en tu intuición, para distinguir una puerta buena de una puerta brillante pero vacía. Y en ese punto aparece la segunda gran vuelta de interpretación, porque quizá pensabas que tu luz era molesta por intensa, pero no, era molesta por certera, porque ibas a llegar donde otros ya no podían opinar igual sobre ti. Lo certero incomoda mucho más que lo extravagante, porque no se puede despachar con un gesto, termina dándose la razón solo. Una persona del pasado reciente, no demasiado lejana, va a tener que tragarse una opinión que dejó caer con demasiada alegría, y esto no lo digo por venganza barata, lo digo porque la vida tiene una manera muy fina de corregir bocas ligeras. No hace falta que vayas a reclamar nada. La corrección llega cuando te ven sostener algo que aseguraban que no podrías, o cuando descubren que sí había fondo donde ellos solo vieron humo. Esa escena será silenciosa por fuera, pero por dentro te va a curar bastante, porque devuelve dignidad a una parte tuya que quedó tocada. Hay apoyo familiar o de alguien muy cercano, no siempre bien expresado, pero real, y te conviene distinguirlo, porque a veces el apoyo no llega envuelto bonito, llega en un gesto práctico, en una ayuda, en una frase corta que te centra cuando te dispersas. Esa presencia va a ser clave en un momento de decisión, porque te ayudará a no volver a un sitio, solo por costumbre o por miedo a decepcionar a nadie. También se ve una limpieza de culpa antigua, de esa que hace pensar, que debes aguantar más de la cuenta para merecer luego algo bueno. No necesitas sufrir un poco más para ganarte el cambio, esa idea ya ha cumplido su ciclo, y por eso el entorno empieza a moverse de otra manera. Donde antes había espera, aparece señal concreta, donde antes había vacilación, aparece propuesta, y donde antes había comentario hiriente, aparece un intento de quedar bien. Ese intento puede confundirte unos días, porque llega con formas suaves, pero por dentro notarás enseguida si trae verdad o solo miedo a perder acceso. Confía en esa primera sensación corporal, la que aparece antes de que la mente quiera justificarlo todo, porque esa sensación está mucho más afinada ahora, precisamente por lo que tuviste que atravesar. Se marca también un desplazamiento, un cambio de ambiente, rutina o círculo, quizá no radical, pero sí suficiente para que respires distinto, y te mezcles con personas menos dadas a medir tu valor desde sus carencias. Ese cambio tiene algo de premio, porque no llega por azar, llega después de sostener etapas incómodas sin traicionarte del todo, incluso cuando hubo días en que casi te rendías por puro agotamiento. Aquí se ve una mejora de ánimo clara, más ganas de arreglarte, de ordenar, de limpiar, de responder con menos peso, como cuando por fin dejas de arrastrar una piedra invisible. En esta parte quiero tocar algo muy sensible, el miedo a volver a ilusionarte y que otra vez venga alguien a reírse, a minimizar, a mirar por encima del hombro, mientras tú te quedas recomponiendo trozos de confianza. Ese miedo existe, y no conviene fingir que no, pero ya no manda como antes porque ahora reconoces mucho antes, el olor de una falta de respeto vestida de cercanía. Quiero leerte si a ti también te salta una alarma instantánea, con cierta clase de bromas, esas que en 2 segundos te enseñan mejor a una persona, que una charla de 1 hora. Hay una reparación muy bonita en tu forma de hablarte, aunque todavía no sea constante, ya no te castigas tanto por haber dudado, por haber aguantado, o por no haber contestado en caliente. Empiezas a entender que hiciste lo que pudiste, con la claridad que tenías en ese momento,
y esa compasión contigo abre la puerta más importante de todas, la de no repetir la herida como costumbre. Cuando una persona deja de regañarse por lo que le dolió, se vuelve mucho menos manipulable, y eso es exactamente lo que están haciendo en ti. La lectura muestra además un reconocimiento externo, pequeño al principio, pero muy visible para quien estaba atento, una felicitación sincera, una llamada, una propuesta, una recomendación, algo que te valida en el terreno exacto donde llegaron a ridiculizarte. Ese detalle no arregla por sí solo todo lo pasado, pero actúa como llave, porque confirma ante tus propios ojos que no estabas viendo fantasmas. Tu potencial era real, y sí estaba siendo percibido. Lo mejor es que ese primer reconocimiento arrastra a otro, como cuando una puerta vieja por fin cede, y detrás había más espacio del esperado. Aquí vuelve la idea central con toda la fuerza: se burlaron de tu luz porque era visible incluso cuando tú dudabas, porque la gente siente cuando alguien tiene madera para crecer, para reconstruirse, para ocupar un sitio más alto del que le asignaron. Pero ahora verán algo más incómodo para ellos. Esa luz no dependía de su aprobación, ni de su apoyo, ni siquiera de su comprensión, dependía de que llegara tu momento de creerla tú. Y ese momento ya ha empezado, aunque todavía no lo celebres del todo, aunque aún haya restos de enfado, aunque algunas mañanas sigas despertando con recuerdos molestos. Se ve una conversación próxima, breve pero importante, donde alguien va a exponerse más de la cuenta, quizá intentando arreglar, quizá intentando tantear, y terminará enseñando sus cartas sin darse cuenta. No necesitas discutir, solo escuchar con atención, porque entre medias aparecerá el motivo real de ciertas actitudes, la comparación, el miedo a quedarse atrás, o la simple costumbre de rebajar a quien destaca. Esa revelación no vendrá con música de fondo, vendrá como vienen muchas verdades, en una frase mal medida, en un gesto, en una contradicción que por fin encaja. Veo mejora concreta en estabilidad, en orden de vida, en oportunidad que se materializa, y también en una alegría sencilla que habías perdido, la de hacer planes sin pensar enseguida en quién va a opinar, en quién va a pinchar el globo, o en cuánto tardará alguien en quitar mérito. Esa alegría vuelve porque recuperas territorio interno, y cuando eso pasa, hasta lo cotidiano se siente distinto, el café sabe mejor, la casa pesa menos, el cuerpo afloja un poco. No es magia vacía, es alivio real después de haber sostenido demasiado bajo presión. Hay incluso una especie de triunfo discreto, que te va a gustar mucho más de lo que imaginas, porque no será ruidoso, será elegante, esa clase de momento en que alguien entiende tu valor, justo cuando ya no dependes de que lo entienda. Esa es la verdadera vuelta de la historia. No ganas porque ellos cambien, ganas porque tú ya no te achicas, para resultar aceptable a quien te prefería dudando. En ese punto la palabra que dejaron flotando sobre ti pierde fuerza, y lo que queda es tu camino, mucho más limpio, mucho más serio, y bastante más prometedor. Quiero decirte algo con toda claridad: no naciste para vivir pidiendo permiso por iluminar, ni para rebajar tus planes hasta que otros se sientan cómodos, ni para aceptar bromas que en realidad son faltas de respeto mal envueltas. Lo que has pasado estaba señalando un límite, y ese límite por fin se está colocando donde toca, sin gritos, sin teatro, pero con una firmeza que ya no se negocia. Y cuando ese límite queda claro, empieza la etapa en la que las oportunidades adecuadas encuentran sitio, porque ya no compiten con tanto ruido ajeno. Para quienes tengan el corazón cansado, esto también trae una recuperación afectiva, primero contigo, y luego con alguien que sabrá acercarse mejor, o con un vínculo nuevo que no necesite apagar tu brillo para sentirse seguro. Para quienes estén más centrados en trabajo o dinero, la señal es favorable, se mueve una puerta útil, una mejora sostenible, algo menos llamativo de cara afuera, pero mucho más serio de cara a tu vida. Para quienes arrastran todavía vergüenza por aquella burla, escucha bien esto: esa escena no definió tu valor, solo reveló el límite de visión de quien la provocó. Y esa diferencia, cuando por fin se asienta en el alma, devuelve una paz inmensa. En el signo de Leo, cuando se aprende a proteger la propia llama sin esconderla, llega una autoridad tranquila que no necesita demostrar nada, y eso es justo lo que se te está poniendo delante. Ya no hace falta convencer, ya no hace falta discutir, ya no hace falta mendigar comprensión donde nunca hubo profundidad suficiente. Hace falta seguir, con cuidado y con verdad, porque lo que viene no es una fantasía para compensar daño, es una etapa con opciones reales,
con recompensa visible, y con una dignidad que por fin ocupa sitio. Así que sí, ahora verán por qué nunca pudieron apagarte del todo, porque la luz que intentaron ridiculizar estaba madurando, estaba aprendiendo, estaba recogiendo fuerza donde nadie miraba, y estaba preparando una vuelta mucho más sólida de lo que aparentaba. Verán que no eras una ocurrencia, ni una exageración, ni una ilusión fuera de lugar. Verán criterio, verán resultados, verán calma, y eso les va a pesar más que cualquier respuesta que pudieras haber dado en su momento. Y tú, mientras tanto, ya no necesitarás quedarte a mirar demasiado, porque cuando la justicia llega así, se siente por dentro antes de que nadie diga nada. Me quedo muy cerca de tu camino en esta etapa, porque lo que se abre merece ser cuidado y disfrutado, con la misma seriedad con la que antes tocó resistir, y sé que esta vez vas a notar mejor quién suma de verdad. Guarda tu centro, protege tus planes hasta que respiren solos, y permite que la vida haga la parte que ya se está moviendo en tu favor, porque viene una confirmación bonita, concreta, y bastante reparadora. Gracias por escucharme hasta aquí, y vuelve conmigo en la próxima lectura, porque seguiré acompañando cada paso de esta luz que ya no vuelve a esconderse.